Le bendigo y le reconozco, Señor, como el único que puede llevarnos a la vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Mis hermanos, ¿se acuerdan que hace 2 semanas ya avanzamos prácticamente hasta lo último del libro de Daniel? Y esta mañana vamos a continuar. Quiero hacerles una pregunta. Nos hace falta una semana profética. Se acerca el tiempo, no sabemos cuándo, pero cada vez se acerca más. Y hay 2 grandes acontecimientos que van a suceder en la última semana de Daniel, que es la semana 70. 2 grandes acontecimientos importantes. ¿Se acuerdan cuáles son? Son 7 años, por medio se va a partir ese tiempo de 7 años. ¿Y qué va a suceder? 3 años y medio ¿de qué? Ok. La gran tribulación y el rapto. ¿Cuál es el primer suceso que va a haber? El rapto de la iglesia, ¿verdad? Miren, hace tiempo les hablé y les comenté que probablemente íbamos a tomar después de el tema del rapto. Es un tema muy amplio, no es solamente el Señor viene por la iglesia. Hay 3 posturas de escuelas: el pretribulacionismo, el midtribulacionismo y el posttribulacionismo. Esto nos habla de que algunos teólogos creen que el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación, que es la postura pretribulacionista, es en la que creemos nosotros. Está el mid-tribulacionismo, que teólogos dicen que va a ser a la mitad de la tribulación, y el post-tribulacionismo, que dicen los teólogos que va a ser después de la tribulación. Pero queda bien claro en la escritura, no es el tema, solamente estoy abordando un poco ahí. Queda muy claro que el Señor va a venir por su iglesia antes de que venga el sufrimiento. Antes de que la iglesia de Dios no va a sufrir la tribulación o la gran tribulación. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a hacerles una pregunta. ¿Cómo se imagina alguien que va a ser el rapto de la iglesia? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo cree que va a ser el rapto de la iglesia? En un cerrar y abrir de ojos. ¿Alguien más? Ok. Miren, por mucho tiempo hemos creído, o se ha creído, que el rapto de la iglesia va a ser en un instante. Acuérdense, hay una semana profética. La escritura nos habla que el tiempo de la gran tribulación va a durar 1260 días, 42 meses, un tiempo y tiempos y medio tiempo. Estamos hablando de 3 años y medio. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder en los otros 3 años y medio? Mucho tiempo se ha creído que el rapto es un instante. Los aviones se van a quedar sin pasajeros en el aire. ¿Irán a caer o a dónde se dirigirán? No lo sé. Mucho tiempo se ha creído que personas que van manejando de repente van a desaparecer. Los carros no sé si vayan a chocar, vayan a desaparecer o qué va a suceder. Personas que están haciendo su cocina, se va a quedar la estufa prendida porque el Señor viene por su pueblo y se lo va a llevar en un instante. La escritura, mis hermanos, no nos habla, no nos da una descripción casi exacta de cómo va a ser, cómo va a ser ese tiempo, ese momento. Pero se deduce, y no porque el Señor no pueda llevarse millones de personas en un instante, no. Pero hay ciertas situaciones que van a ir sucediendo. Esos 3 años y medio previos a la gran tribulación, el Señor va a hacer muchas cosas todavía antes de llevarse a su pueblo. Pero el pueblo de Dios no desaparece en un segundo.
El Señor se va a ir llevando a su pueblo. Y probablemente lo último que se va a llevar va a ser el remanente fiel de los judíos. Porque ¿no dice la Escritura que hasta que haya entrado el último de los gentiles? Entonces va a haber un tiempo ahí, no es un instante. Aunque literalmente en algún pasaje diga que en un abrir y cerrar de ojos. Pero el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Acuérdense, 1000 años para Él son como un día. Entonces tal vez un abrir y cerrar de ojos para nosotros sea un segundo, pero para Él es otro tiempo. No debemos, cuando la Escritura, miren, he aprendido algo que inclusive lo he leído con otros teólogos. Cuando la Escritura no nos habla claramente de algo, nosotros debemos respetar esa parte y no debemos hacer conjeturas, ni debemos tratar de hacer adivinaciones o pedirle al Espíritu que nos dé revelación para poder entender cuándo será ese tiempo. El tiempo es de Dios. Entonces, cuando la Escritura no nos hable claramente de algo, tenemos que respetar ese tiempo. Eso significa que nos está vedado, pero no significa que no se vaya, que no vaya a suceder. Bien, vamos a continuar este día. Espero que alcancemos a terminar. Vayan a Daniel capítulo 12, les voy a leer versículos 5 al 8, que ya lo vimos, solamente quiero que lo recordemos y que veamos algunas cosas. Daniel 12, 5 al 8, tiene 13 versículos este capítulo. Dice lo siguiente: y yo, Daniel, y he aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, eran ángeles. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Quién dijimos que era este varón vestido de lino? Jesús. Cuando en el Antiguo Testamento, en cualquier parte, nosotros leamos que habla acerca del ángel de Jehová, no es otra cosa que el mismo Cristo. ¿Sí? Y dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? De este grande acontecimiento, porque nosotros por maravilla entendemos algo hermoso, ¿verdad? Pero no en el idioma original. En el idioma original, eso, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? No significa otra cosa más que ¿cuándo será el tiempo de este gran acontecimiento? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. Dijimos que mano izquierda y derecha, brazo izquierdo y derecho fueron levantados al cielo. Y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cuando se acabe el poderío de Israel, cuando no le quede nada, esté totalmente humillado, se van a cumplir estas cosas y va a aparecer nuestro Señor. ¿Qué dijimos que podemos rescatar cuando la frase dice y alzó su diestra y su siniestra al cielo? Si alzó primero la derecha y luego la izquierda, ¿qué nos dice eso? Que Él es diestro, que Él es derecho. Nuestro Señor Jesucristo es derecho, no es izquierdo. No tiene tanta importancia, igual fuera izquierdo, ¿no? Pero solamente digo, cuando leemos con entendimiento, cuando leemos pausadamente y tratamos de entender, y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, nos damos cuenta de esas cosas. Entonces, ¿cuándo será o cuánto durará el tiempo de ese gran acontecimiento? 3 años y medio, 42 meses, ¿verdad? Y dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. No se traduce de otra manera más que cuando sea desmenuzado el poder o cuando el quebrantamiento
del poder del pueblo santo. ¿Quién es el pueblo santo? No está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. ¿Sí? Cuando haya sido quebrantado el poder de Israel, va a llegar a su fin ese punto y va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y Zacarías nos hablaba acerca de que Dios va a reunir todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Zacarías 14, 1 al 4, ¿verdad? Y dice el 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, el valle de Megiddo, donde va a ser la batalla de Armagedón. Bien, vamos a leer los versículos 10 al 13, que es donde nos habíamos quedado. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo muchos van a ser limpios, emblanquecidos y purificados? ¿En qué tiempo? ¿De qué estamos hablando? No, estamos hablando de la gran tribulación. Ese periodo de 3 años y medio, en la cual va a haber tribulación y angustia y peste y hambres y enfermedades, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Es una oportunidad. El tiempo de la gran tribulación es una oportunidad para los que no creyeron, para los que se retiraron de las iglesias, para los que dudaron que Cristo existía. Porque muchos han dicho, no, yo creo ni existe, suceden estas cosas. Para todas esas personas va a ser ese tiempo, inclusive para los apóstatas de la fe. Acuérdense que dice la Escritura que Cristo no viene hasta que no se manifieste la apostasía. Muchos van a apostatar de la fe en esos tiempos. Los grandes teólogos dicen que difícilmente alguien que ha apostatado de la fe vuelve a ella. Aun sin embargo, aún a esos apóstatas, el Señor les va a brindar una oportunidad. Bien, dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ahí tenemos que estar nosotros, entre esos entendidos. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, dice, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué podemos entender en esa última parte? Y tú irás hasta el fin y reposarás, vas a morir, y te levantarás, vas a resucitar. ¿Para qué? Para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Al final de cuáles días? Al final de la tribulación. ¿Sí? Fíjense qué importante. Y aquí nos quedamos y hasta les dije, continuará. Si yo les he estado hablando todo este tiempo de 1260 días y ahora les hablo de 1290 días. No es la misma cifra. De 1260 a 1290 hay 30 días. ¿Qué pasa con esos 30 días? Y luego a 1335 días. Otros 35 días más. ¿Sí? Entonces, si sumamos de 1260 a 1290, tenemos 30 días. Y dice, bienaventurado, bendecido el que espere y llegue a 1335 días. De 1260 y 30 a 1290. A 1335 días todavía hay 45 días más. Muy bien. Eso que menciona los muchos en los versículos que acabamos de leer, parece referirse en el mismo sentido al grupo mencionado que dice los entendidos.
los que enseñan la justicia a la multitud. Los impíos, por otra parte, tiene que ver con los judíos que van a continuar en la apostasía y gentiles que van a continuar en la apostasía. O sea, aquellos que a pesar de los juicios de la tribulación continúan siendo incrédulos. Y al ser incrédulos, al Señor, ¿a quién van a ser crédulos esos hombres? ¿En quién van a creer? ¿Hacia dónde se van a inclinar? Hacia el anticristo, exactamente. ¿Sí? De la misma manera que hubo judíos que en aquel entonces se sometieron a Antíoco IV Epífanes, ¿se acuerdan? Que hubo judíos que se aliaron a Antíoco IV Epífanes. Por eso decíamos que es una similitud. El anticristo del Antiguo Testamento, que fue Antíoco IV Epífanes, a el anticristo del Nuevo Testamento. Bueno, enseguida el ángel da a Daniel una cronología de los hechos, en donde le dice que va a haber un tiempo de 1290 días. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, la guerra, la destrucción, la tribulación, dice 1260 días más, 30 días más. Miren, algunos expositores dicen que 1290 es solamente un periodo simbólico, que no debemos tomarlo tan de manera literal. Pero acuérdense que una de las principales reglas de la hermenéutica nos dice que la primera interpretación de la Escritura debe ser literal, así como lo estamos leyendo. Algunos otros pretenden identificarlo con la destrucción del templo en el año 70. Afirmando que se refiere al periodo de tiempo entre la entrada de un hombre llamado Cestio en Jerusalén por el año 66 y la suspensión de los sacrificios del templo en el año 70, porque el versículo dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Ellos piensan que fue cuando fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70. Si vemos del año 70, del año 66 al 70, estamos hablando de 4 meses. ¿Sí? ¿De cuánto tiempo dijimos que eran los meses? ¿De cuántos días? De 150 días. ¿Verdad? Entonces, esos 4 meses que aparecen ahí, exactamente, si hablamos de meses de 30 días, porque acuérdense que no había ni bisiestos ni de 31, todos eran de 30 días. Si hablamos de 4 meses, por 3 serían 120 días. ¿Sí? Pero no cuadran las fechas. No cuadran las fechas. Debe notarse lo siguiente. Mire, hay otros exégetas que son la mayoría de los exégetas conservadores, a donde, insisto, nosotros pertenecemos a esa doctrina, sugieren, y esto es lo más aceptado a nivel mundial, lo que les voy a mencionar para poder entender esas cifras, esas fechas. Estos hombres sugieren que 1260 días a 1290 días hay 30 días. ¿Qué va a suceder en esos 30 días? Bien, vamos a ver Mateo 25, versículos 31 al 46. Estas fechas, mis hermanos, 1260 días, 1290 días y 1335 días, no son otra cosa sino una relación de los sucesos que van a seguir a la segunda venida de Cristo. Mateo 25, versículos 31 al 46. Dice el pasaje, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, por segunda vez, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará
los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿En la gran tribulación o después de la tribulación? Después, no puede suceder durante la tribulación. Acuérdense, Él viene a traer juicio. ¿Y qué estamos viendo aquí? Va a apartar a unos y a otros, porque el juicio de Dios va a comenzar. Entonces, esto es después de la tribulación. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué dice Apocalipsis? Los libros serán abiertos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y muerte eterna. ¿Se fijan cómo concuerda el pasaje con eso? Es un pasaje que muchas veces hemos visto. Nosotros sabemos que se refiere a nuestro prójimo todo esto, ¿no? Al que vimos enfermo y no hicimos nada por él. O sea, aquí se está viendo el mandamiento, uno de esos dos grandes mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense cómo cobra un sentido, después de haber estado estudiando lo que hemos estudiado, cómo cobra un sentido completamente diferente cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿A qué viene? A traer juicio. Entonces, este pasaje, esto se va a cumplir después de la tribulación. ¿Sí? Isaías 45, acompáñenme ahí. Y antes de comenzar a leer el versículo 1 de Isaías 35, finalmente les voy a decir, les voy a revelar lo que sucede en esos 30 días, de 1260 a 1290. Mis hermanos, en esos 30 días van a ser los juicios de Dios sobre la humanidad. 1260 días dura la gran tribulación. Se termina la gran tribulación y en los próximos 30 días, para llegar a 1290, vienen los juicios de Dios, lo que acabamos de leer en el pasaje de Mateo. Así como el rapto no es en un instante, así tampoco el Señor viene y en un instante empieza a reinar durante 1000 años. No, Él viene primero a traer juicio. Va a apartar las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Bien, Isaías capítulo 35, solamente vamos a leer hasta el versículo 10. Y dice, el pasaje se nombra futuro glorioso de Sión.
y se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. El yermo es una especie de planta seca, como cuando vemos los palos ya todos secos, ¿sí? Sin hojas ni nada. Versículo 2, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decir a los de corazón apocado. Esa frase apocado significa triste, cabizbajo, decaído. Decid a los que tienen el corazón triste o a los que están decaídos, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, o sea, con pago, con gloria. Y ahí mismo lo menciona, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando usted vea en la escritura, mi hermano, esa frase que mencioné, el ángel de Jehová se refiere a Jesús. Cuando usted vea esa frase, Dios mismo vendrá, en el entendimiento del idioma original es bien enfático, es muy hermoso. Dice, Dios mismo y ningún otro. Eso es muy esperanzador. Dios mismo vendrá y ningún otro y os salvará. ¿Hay alguien más que salve aparte del Señor? ¿Se fijan lo enfático de la escritura? Dios mismo vendrá y ningún otro. Todavía te lo recalca. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en manantiales. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo y ningún otro estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con gran alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá clamor, ni temor, ni dolor, porque aquellas cosas ya pasaron. Entonces esto, mis hermanos, que acabamos de leer, todo el capítulo 35 de Isaías, es una profecía para el futuro. Entonces, 1260, 1290, 30 días, esos 30 días se va a ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra. Y esto que estamos leyendo, en donde dice que florecerá profundamente, o sea, nos está hablando de una renovación de la tierra. ¿Cómo va a quedar la tierra después de la gran tribulación? ¿Cómo va a quedar la tierra? No dice el apóstol Pedro cómo va a ser destruida esa generación. Con fuego. Los edificios se van a quemar. Entonces, forzosamente tiene que haber una reestructuración de la tierra. El Señor no va a venir a reinar así. Entonces, esos 1290 a 1335 son 45 días más. Esos 45 días van a ser para renovar nuevamente la tierra. Así, de esa manera, vamos a poder entender la profecía de Daniel. Fíjense cómo dice el texto: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué?
Porque el que llegue hasta ahí no es de la gente que entró en el rapto. Las personas que entraron en el rapto, esas están con Dios en algún sitio. Se está refiriendo a todos aquellos que van a sufrir la gran tribulación y van a quedar. Por eso dice, bienaventurado el que espere, o sea, el que llegue. Sí, el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, que todas esas personas que tuvieron su oportunidad de acercarse a Dios y no irse en pos del espejismo del anticristo, por eso van a ser bienaventurados si perseveran en la fe en el Señor y lo siguen y llegan a esos 1335 días. Porque ¿qué va a pasar después? Primero la gran tribulación. Los 30 días siguientes, el juicio sobre las naciones. Los 45 días siguientes, la renovación de la tierra. Y después de esos 45 días, o sea, después de 1335 días, el Señor viene a reinar total y absolutamente en ese periodo que habla de 1000 años. Y también ya habíamos comentado que después de esos 1000 años, el Señor le entrega el reino al Padre, el reino terrenal. Y entonces el Padre le va a dar el reino eterno a Jesucristo. ¿Os queda bien entendido esta parte? Porque es una de las partes más importantes de la profecía de Daniel. Entender el porqué de esos 1335 días. ¿Sí? Entonces le dice, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Al fin de cuáles días? Al fin de esos 1335 días. Daniel, mis hermanos, va a ser uno de los que van a ser levantados del polvo de la tierra, de los resucitados. ¿Para qué va a resucitar él? ¿Para vida eterna o para vergüenza y muerte eterna? ¿Para qué va a resucitar? Para vida eterna. Este hombre tan esforzado, ¿verdad? Es decir, que después de que el Señor haya consumado su plan en la tribulación escatológica que vendrá sobre el pueblo de Daniel, al final de esa tribulación, nuestro Señor Jesucristo vendrá a la tierra con juicios y van a resucitar los santos de las edades pasadas. Van a resucitar a juicio. Pero nosotros sabemos cuál va a ser el resultado de esos hombres santos, no van a ser condenados. Vivieron y murieron confiando en el Señor. Les tengo un breve resumen del capítulo 12 y un resumen de todo el libro. Les voy a dar el resumen del capítulo 12. Este último capítulo de la profecía de Daniel revela el hecho de que la nación de Israel va a sufrir una terrible tribulación en los últimos tiempos. De entre toda la nación, Dios va a salvar al remanente del que hemos estado hablando a través de todos estos tiempos. ¿Para qué o por qué? Porque el Señor tiene que cumplir sus promesas. Las promesas de los pactos, por ejemplo, del pacto que le hizo a Abraham, se tiene que cumplir. ¿Y cómo se van a cumplir si no hay judíos sobre la tierra? Si las promesas fueron para el pueblo judío, entonces el remanente fiel va a haber cumplido ese y otros pactos. El capítulo señala que habrá una resurrección que va a ocurrir en 2 etapas. Los que van a resucitar para vida eterna. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres? Son los que confiaron en Dios, ¿sí? Y por tanto van a reinar con Él. Y número 2, los que han sido rebeldes y han permanecido en pecado. Esos van a ser resucitados, pero para condenación eterna. ¿Sí? El Señor le revela a Daniel que su profecía se va a cumplir al final de los tiempos, cuando Dios ha de obrar la consumación de su plan eterno. Y finalmente le comunica al profeta que la tribulación para la nación de Israel va a durar 1260 días.
Ya vimos lo que va a suceder después, los 30 y los 45, ¿verdad? Y yo creo que es importante darle gracias a Dios por esto, por su amor inefable y por su misericordia, por revelarnos estas cosas. Dice el Evangelio, ¿verdad? Gracias te damos porque has revelado estas cosas a los niños, a niños espirituales. Dice, y las has escondido de los sabios. Bien, les voy a hacer un breve resumen de la conclusión de todo el libro. En este resumen vamos a ver cómo se aplica o se puede aplicar el libro de Daniel a nosotros, a este tiempo. El libro de Daniel es una composición maravillosa. Hay partes donde pareciera una poesía. Hay partes tremendas que tienen una sentencia sobre el pueblo de Israel. Y hay partes maravillosas que encierran una esperanza para nosotros y para ellos. Los destellos que emanan de las predicciones del profeta deben deslumbrarnos a todos nosotros. Cuando usted escuche la palabra vidente, significa lo mismo que profeta. ¿Sí? Es la misma palabra. Claro está que hay unos charlatanes que aparecen en la televisión que dicen que son videntes, pero no me estoy refiriendo a ellos, ¿verdad? Los hechos relatados a través de los primeros 6 capítulos y las visiones registradas en el libro podrían parecer para el hombre moderno cuestiones que ya pasaron, que ya sucedieron y se distancian insuperablemente de la realidad, no solo por el tiempo y por el espacio, sino por la cultura y por las circunstancias. Sin embargo, fíjense, es apropiado que nosotros nos hagamos ciertas preguntas. Las respuestas las vamos a tener cada uno de nosotros en la mente de inmediato. ¿Qué valor podría tener para el cristiano lo que para hoy, lo que Daniel hizo o escribió hace unos 2500 años? ¿Tiene valor para nosotros? Sí lo tiene, y mucho, ¿verdad? ¿Qué mensaje o enseñanza contiene la profecía de Daniel para la comunidad de fe actual? ¿Qué mensaje tiene el libro? O uno de los muchos mensajes que tiene. Fidelidad, obediencia, amor, revelación, todas esas cosas. ¿Sí? Estas preguntas, como digo yo, la respuesta casi la tenemos a flor de labios, ¿no? En la profecía de Daniel hay un asombroso despliegue de las características de Dios. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos conocer a Dios? Hemos hablado muchas veces, Oseas 4:6, ¿por qué fue destruido el pueblo de Dios? ¿Por qué fue destruido? ¿Por falta de? Por falta de conocimiento. Y dice el versículo, por cuanto te olvidaste de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Se fijan? Entonces, ¿necesitamos conocer a Dios? ¿Cómo pudiste, hermano, hermana, cómo pudiste haberte casado con tu esposo o con tu esposa sin conocerlo? Tuviste que haberlo conocido antes, ¿no? Por eso hay un periodo previo antes del matrimonio. Y al conocer a tu esposo o a tu esposa, te enamoraste de él o de ella, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces nosotros, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios? Necesitamos conocerlo verdaderamente. Cuando nosotros conocemos a Dios, sí, es cierto, es un Dios de misericordia, de bondad, de piedad, de amor, porque Dios es amor, sí. Pero no se olvide en ningún momento que es un Dios justo, es un Dios de justicia. Y Él claramente dice que de ninguna manera tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Entonces necesitamos conocer a Dios. Y esto que Daniel ha hecho en nosotros nos ha ayudado a conocer un poco más a Dios, a saber lo que viene para nosotros.
Vimos y aprendimos que el Señor no nos va a mandar algo de inmediato. Nos habla, nos avisa y nos previene. ¿Cuánto tiempo le dio de oportunidad a Nabucodonosor para que se volviera de sus malos caminos? 1 año. ¿Se fija? Entonces, no olvidemos que estamos ante un Dios justo, que tiene ira, que es iracundo. ¿A qué vino Cristo? A salvarnos de la ira de Dios. ¿A qué vuelve a venir Cristo? A salvarnos de la ira de Dios. ¿Y qué dice el escritor de Hebreos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, hay una gran enseñanza. El profeta destaca que Dios es soberano, es omnipotente, es omnisciente, es infinito, es providencial, es único, es fiel, es perdonador, es celoso, pero también es justo. ¿Sí? Y además tiene un completo control sobre todas las cosas. Hay cosas que nosotros no podemos entender por qué suceden. Pero si creemos en Dios y tenemos fe en Él, sabemos que su sabiduría es infinita y que Él por algo está haciendo esas cosas. Que a nosotros nos parecen a veces ingratas, a veces inexplicables, a veces injustas, pero Dios es soberano. Y Dios es soberano no solamente sobre Israel, es soberano sobre todos nosotros. Él quita reyes y pone reyes, condena las rebeliones de los hombres y exalta a los que hacen su voluntad. ¿A quiénes resiste Dios? A los soberbios. ¿Y a quiénes les da gracia? A los humildes. Daniel se refiere a Dios en repetidas veces como el Dios del cielo, como el Dios altísimo, como el Altísimo. Y esto no es otra cosa que subrayar la soberanía de Dios. Daniel escribió en una época cuando los reyes eran considerados como dioses. Y como tales demandaban adoración, los reyes demandaban adoración y obediencia. El libro de Daniel contiene, por lo tanto, un mensaje para todos los gobernantes del mundo: sujetarse al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo. ¿Qué pasó con los reyes como Joacim, como Nabucodonosor, como Belsasar? Tuvieron que responder por sus hechos. ¿Y qué sucedió con ellos? Fueron humillados por Dios. No los humilló el hombre, los humilló Dios directamente. ¿Verdad? Dentro de esas preguntas, la enseñanza para nosotros en este tiempo sería preguntarnos: ¿de qué modo vive un creyente en el cautiverio? Hay hombres presos, hay mujeres presas, detenidas. Hay hombres y mujeres presos dentro de su mismo hogar, en una mala relación. Hay hombres y mujeres presos en la cárcel de sus pecados. Y estos no van a poder ser libres, no van a poder ser liberados si Dios los libera de esos pecados. ¿A qué presiones está sometido una persona? ¿Qué criterio gobierna su comportamiento? Nuestro comportamiento. ¿Qué criterio gobernó el comportamiento de Daniel y sus 3 amigos? Siempre fieles, siempre creyendo en el Señor, siempre esperando en ellos, aunque los hombres los vituperaran, les quisieran dar muerte, ellos nunca abandonaron a Dios. Nunca le dieron la espalda, nunca lo negaron. ¿Verdad? ¿Hasta qué punto estamos obligados a someternos a un gobierno civil? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Puede un creyente mantener firme su fe aun cuando vive en un medio hostil a sus convicciones? Sí, lo estamos haciendo en este tiempo. ¿Sí o no el cristiano es criticado, es atacado? ¿Sí o no el católico y muchas otras personas piensan que estamos locos? Así literal. Piensan que somos fanáticos.
¿Sí o no? En el en el Nuevo Testamento, los evangelios nos hablan acerca cuando se establece la comunión. Acuérdense que les dijo Jesús: el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Por esa frase, por esas palabras, mi carne es verdadera carne y mi sangre es verdadera bebida. Por esas frases, durante muchos años hasta el día de hoy, pero sobre todo en aquel entonces, los seguidores de Cristo eran considerados como caníbales y por eso les querían dar muerte. Porque decían: se van a comer a este hombre cuando muera y van a beber su sangre. Son caníbales. ¿Se fija cómo desde entonces era atacado el pueblo de Dios? Nosotros sabemos que no era de manera literal lo que estaba diciendo el Señor. ¿Sí? El que no lleva mi evangelio, el que no obedece mis palabras, no tiene parte ni suerte conmigo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y acabamos de leer que por aquel camino no va a caminar nada inmundo. Tenemos que limpiarnos. Acuérdense en primer lugar que Daniel era apenas un adolescente cuando fue transportado a Babilonia. La mención de Ananías, Misael y Azarías sugiere que la comunidad de fe era pequeña en aquel entonces, en el exilio. En un contorno desfavorable, Daniel y sus 3 compañeros evidencian la dinámica de una fe madura. ¿Cómo está nuestra fe, mis hermanos, en este momento? ¿Tenemos una fe madura? ¿Una fe bien cimentada? ¿Qué cantidad de fe necesita el cristiano? ¿Necesita mucha fe o necesita una fe de calidad? Porque el evangelio dice que del tamaño de un grano de una semilla de mostaza, si tuviéramos la fe de ese tamaño, le podríamos decir a la montaña que se moviera y se movería. ¿Verdad? ¿Quién es el padre de la fe? El patriarca de la fe. ¿A quién le vino la promesa del Señor? Abraham. ¿Y qué le pidió el Señor a Abraham? ¿Qué le pidió? ¿Qué acto de fe le pidió? Sacrificar a su hijo Isaac. Por un momento imagínese algo, mi hermano. Abraham tenía 75 años de edad cuando le fue dada la promesa de un hijo. ¿Cuántos años tardó para cumplirse esa promesa? ¿A qué edad tuvo Abraham a su hijo? ¿Alguien lo recuerda? A los 100 años. Pasaron 25 años para que se cumpliera. Y aun sin embargo, renegó a Abraham. Abraham sabía que quien le había prometido eso era suficiente para hacerlo. Y tenía que esperar. 25 años después, viene el pasaje que conocemos cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Y era el único hijo. Y era el hijo de la promesa. Quiero decirle que si Abraham hubiera sacrificado a Isaac, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. No había habido más promesa para los descendientes de Abraham. Entonces imagine ese lapso de tiempo. ¿Y qué hizo Abraham ya una vez atado, amarrado su hijo y con el puñal en lo alto, cuando le habla el ángel, verdad? ¿Qué creen que haya pensado camino a ese lugar cuando deja a los jornaleros ahí y va camino al lugar del sacrificio? ¿Qué creen ustedes que pasó por la mente de Abraham? Pónganse en su lugar. ¿Qué creen que pudo haber pasado por su mente? Ok. ¿Qué más creen que pudo haber pensado? Que Dios iba a suplir. Ok. ¿Qué más? ¿No creen que pasaron pensamientos negativos por su mente? ¿Qué creen que se imaginó? ¿Y si no me cumple? Porque tardó 25 años para cumplirme que viniera un hijo mío. ¿Y si no me cumple? Y otra cosa muy especial, que tal vez algunos ya pensaron en eso, otros no.
¿Qué creen que haya pensado Abraham si él sacrificaba a su hijo? ¿Qué le iba a decir a Sara? ¿No creen que fuera pensando en eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Y si Sara me deja? ¿Y si me mata Sara estando acostado dormido por lo que hice? O sea, es un mundo de cosas y de posibilidades o probabilidades que este hombre tuvo que haber ido pensando. Y lo peor de todo, Abraham sabía que si sacrificaba a Isaac, iba a perder a su hijo, a su único hijo, pero iba a tener a Dios. Pero si hacía lo contrario, iba a desobedecer a Dios y lo iba a perder, pero iba a conservar a su hijo. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Fue una decisión difícil? Por supuesto que sí. Ya sabemos cómo se manifestó la mano poderosa de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería hacer? Quería probar si de verdad ese hombre estaba preparado para recibir las promesas. Y Dios lo encontró preparado. Por eso dice que su obediencia le fue contada por justicia. Qué cosa tan grande de este hombre, el padre de la fe, ¿no? ¿Cómo nos demuestra, no? Que sí, y Daniel y sus amigos nos demuestran que sí podemos vivir en un entorno negativo confiando plenamente en Dios. ¿Verdad? Y algo también sorprendente. Daniel y sus amigos, en vez de ir hacia abajo, en vez de haber sido disminuidos en sus voluntades, en su condición, en sus resultados, fue lo contrario, fueron ascendidos en los reinos con los reyes prosperados. Dios premia la fidelidad. ¿En alguna ocasión usted ha sentido que Dios ha premiado su fidelidad? ¿A poco no es grato ser amigo de Dios y tener la confianza de poder decirle: Padre, ayúdame, Padre, tengo esta necesidad? Yo les diré a ustedes que necesitamos ser teófilos. Eso significa ese nombre, Teófilo, amigo de Dios. Necesitamos ser teófilos. ¿Sí? Tocante a lo político, Daniel y sus compañeros vivían en un ambiente de opresión. Nabucodonosor ejercía patria potestad sobre sus súbditos. Él decía quién vivía y quién moría, Nabucodonosor. De hecho, los reyes, pero este rey era especialmente soberbio, ¿verdad? Entonces, en ese entorno era lógico pensar que vivían injusticias, que vivían engaños, que vivían trampas, ¿no? Traiciones, todo ese tipo de malos comportamientos. Ahora yo pregunto, ¿el ejemplo de Daniel no deberíamos imitarlo nosotros? ¿No es un ejemplo digno de imitarse? ¿Verdad que sí? La profecía de Daniel destaca además que la comunidad de fe vive en un ambiente de rebeldía espiritual. En este momento estamos viviendo eso, ¿verdad? Ese mensaje profético y consolador de Daniel debe de alentarnos, mis hermanos. Dios existe, Dios está con nosotros, Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Alguien ha sentido la presencia del Espíritu cuando está cantando o cuando está orando? ¿Alguien ha sentido ganas o deseos de llorar cuando está orando o cantando? Es la misma presencia de Dios en ese momento. Y es una partícula tan pequeña, pero esa partícula pequeña produce cambios en nosotros. ¿Quién está preparado para recibir completamente al Señor en su espíritu, en su esencia, en su presencia? ¿Qué le pasó a Pablo? Por ver parte de la gloria de Dios quedó ciego, ¿sí o no? Estamos ante un Dios grandioso, un Dios verdaderamente omnipotente, un Dios que nos ama, mis hermanos, un Dios que tiene cuidado de nosotros, un Dios que se manifiesta en todos nosotros todos los días. Para terminar, quiero agradecerle primeramente a Dios
por darme la oportunidad de compartir con ustedes todas estas semanas, de llevarlos a conocer un poquito más acerca de Dios. Porque fíjense, ¿qué dice Juan 17:3? Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Y eso es lo que hemos estado buscando en el conocimiento, conocer a Dios, para poder amarlo, pero también para poderlo respetar, para obedecerlo. También aprovecho para agradecerle al pastor Joaquín la oportunidad de la escuela dominical, por la confianza que me ha brindado, y agradecerles a todos ustedes también, porque si ustedes no estuvieran aquí, yo tampoco estuviera aquí, o al menos en la escuela dominical, ¿sí? Entonces les agradezco el esfuerzo, porque cuesta trabajo, el esfuerzo de haber venido. Juzguen ustedes si ha sido provechoso para sus vidas, y si consideran de bendición el conocimiento, si consideran que han aprendido que es provechoso para ustedes, con todo el amor de Dios nos vamos a esperar juntos. Entrando enero vamos a comenzar a estudiar otro libro, lo mejor que podamos, a nuestra capacidad, yo de explicarlo y ustedes de entenderlo, juntos, mis hermanos, porque el Señor viene por una iglesia unida, no viene por una iglesia dispersa, ¿verdad? Entonces, gracias por todo esto, y que Dios se siga manifestando en nosotros. Creo que nos merecemos un buen descanso, pero eso no significa que no tengan que seguir repasando esto o seguir escuchando sus audios. Váyanse preparando, vayan leyendo 1, 2, 3 veces, 4 veces la epístola a los Hebreos, y yo les recomiendo que lean la epístola a los Hebreos cuando menos en 3 versiones distintas. La Reina Valera que tienen en sus manos, hay una muy buena traducción, Dios habla hoy, Nueva Biblia Internacional, o sea, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, son unas buenas traducciones, y va a ser de bendición también para ustedes, porque en Reina Valera va a haber cosas que a lo mejor no entienden mucho, y en un lenguaje mejor explicado les va a dar un poco de luz, y después ya lo vamos a ir desmenuzando. Bien, terminamos, mis hermanos, este día, y terminamos el libro, gracias a Dios. Quiero preguntarle a alguien si tiene algún comentario, quiere decirnos algo, alguna pregunta. Sí. Acabo de pasar por una experiencia, gracias a usted, hermana. Acabo de pasar por una experiencia hace 2 o 3 días. Vino la esposa de una persona que me dio trabajo un tiempo, fuera de aquí, y ella se entiende de cabo a rabo del mantenimiento del templo en el área donde ellos viven, desde la comida del señor cura, limpiarle su ropa, o sea, ella tiene todo eso, ¿no? Y muy apegada, pero vino y me pidió que la llevara a las tiendas de artículos religiosos que están en el centro, comprar unas velas y algo así, pero yo aproveché para en el carro hablar de ciertas cosas, y me doy cuenta lo que decía la hermana, o sea, hay un desconocimiento tan grande, ¿no? Ni siquiera saben que el apóstol Juan era primo de nuestro Señor Jesucristo, que las madres de ellos eran hermanas. No saben ni siquiera que el apóstol que aparece recargado en el pecho de Jesús en las imágenes de la última cena es el apóstol Juan, o sea, y se dedica casi de 24 horas, ¿no?, al cuidado del templo y del señor cura, pero no saben nada, ¿no? Pues gracias a ustedes, mis hermanos, terminamos. Voy a hacer una pequeña oración. Dios Santísimo, gracias, Señor, gracias por manifestarse
en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Le pedimos, mi Dios Santo, que nos dé un descanso, pero que nos dé el reposo, Padre Santísimo, del que habla el libro, Señor. El reposo que solamente se obtiene, Padre mío, reposando en su presencia, en su Espíritu, Señor. Que sus bendiciones, Padre mío, se derramen sobre cada uno de nosotros, aún sobre aquellos que queriendo venir no pudieron, Señor. Si están enfermos, restáurelos, Señor. Si están caídos espiritualmente, restáurelos, Señor. Acérquelos al manantial, Padre bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Solamente quiero mencionarles que vamos a tener algunos reconocimientos que probablemente en los cursos pasados ya ven que entregamos alguno. Probablemente haya tiempo de entregarlos la próxima semana por ahí en el servicio. Gracias, que Dios les bendiga.